panel 15, Educación para Conservación. Vamos a escuchar hoy día la presentación de, lo voy a decir en el orden en que lo vamos a hacer. Primero, Nemo Luis Ortega, que nos va a presentar un trabajo titulado Educación para la Conservación en la Reserva de Biosfera Araucarias. Posteriormente vamos a escuchar la presentación de Esteban Venegas, que es un trabajo que hace con Nicola Redondo y Guillermo Cubillos y que se titula Programa de Educación para la Conservación de los Anfibios Nativos de la Región de los Ríos. Y finalmente vamos a asistir a la presentación de Valentina Guajardo con su trabajo Rol del Patrimonio Cultural en la educación de agentes de cambio para la construcción de futuros regenerativos y sostenibles. El caso de Valparaíso, sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que sin más, dejamos a Nemo. Yo le puedo avisar si quiere cuando me falte 5 minutos, porque me pidieron que fueran muy bien respetuosos con el tiempo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Nemo Ortega, yo trabajo en CONAF y soy el coordinador de la Reserva de Biosfera Araucarias. No sé si ustedes conocen el concepto de Reserva de la Biosfera, si no voy a presentar algunas cosas básicas al principio de la presentación. La Reserva de la Biosfera Araucaria es un reconocimiento que tiene un territorio en Chile, dado por las Naciones Unidas también, por la UNESCO, y el programa Hombre o Ser Humano y Reservas de Biosfera. La Reserva de Biosfera Araucaria ocupa 1/3 de la región de la Araucanía, la parte cordillera, donde es parte de la red de Reservas de Biosfera de Chile, que son 10, de norte a sur. Nosotros estamos en la parte central. Compartimos este territorio con Reservas de Biosfera argentinas también, andinos norpatagónicas, y de los bosques templados de los Andes australes en la zona sur, y hacia el norte está la Reserva de Biosfera Laguna en Laja y, Nevado Chillán y Laguna en Laja. Son todas las que estamos en esta zona. Es un reconocimiento, como bien decía Valparaíso, de Patrimonio de la Humanidad. Esto es para territorios de más, no ciudades, sino que territorios biológicos. Bueno, la Reserva de la Biosfera tiene 3 zonas. Las zonas núcleo, que son las que están más en verde, que corresponden a las zonas, al área protegida, pública, con decreto de creación. Todavía no entran las privadas, a pesar de que las hay, porque no están reconocidas por el Estado chileno todavía, y por lo tanto entran estas áreas protegidas públicas, que son 10, reservas nacionales principalmente y parques nacionales. Después las zonas más claritas, que están al lado de las zonas verde oscuro, son las zonas de amortiguación, ¿ya? Que son donde viven las comunidades campesinas e indígenas en el entorno al área protegida. Y la parte más amarilla son las zonas de transición, donde está la mayor carga humana, la ciudad, el poblado y los emprendimientos que desarrollamos los seres humanos en esta zona. La Reserva de Biosfera Araucaria fue creada en 1983. Ahí fue decretada por el programa MAP, Hombre y Biosfera, y solamente tenía el Parque Nacional Conguillío y la Reserva Alto Biobío. Posteriormente, en 2010, hicimos un trabajo en el cual ampliamos a todo este territorio y pasamos de 93.000 hectáreas a 1.142.000 hectáreas, que es el tercio de la región de la Araucanía. Así es. Bueno, ahí hay una reseña, una fotografía de las zonas núcleo, que son las áreas protegidas que administramos con APA.
están la reserva de norte a sur, la reserva Mayeco, Manalcahuello, Nalca, China Muerta, reserva Villarrica, y los parques nacionales Tolhuaca, Conguillío, Huerquehue y Villarrica. Bueno, todos estos han tenido distintos. El concepto de reserva biosfera es el ser humano, ¿ya? Interactuando en la naturaleza. O sea, el manejo o el desarrollo sostenible de estos territorios, ¿ya? Y eso es lo que persigue. Deberían ser laboratorios, deberíamos ser una pilotos para distintas actividades de promoción y de desarrollo, ¿ya? Entonces tiene tres funciones: conservar, que lo hacemos en áreas protegidas; desarrollo económico y social, el tema económico, y también ahí queremos avanzar en el tema de la marca, el reconocimiento de algunos emprendimientos, y apoyo logístico, que tiene que ver con la educación, capacitación, monitoreo, investigación. Esas son las tres funciones que se cumplen en las reservas de biosfera. Ahora el tema de educación, ¿ya? Voy a abordarlo desde las zonas núcleo, avanzando hacia lo que hemos hecho en los últimos 10 años en la zona de amortiguación y transición. La zona del núcleo, partimos con el plan de manejo, ¿ya? El plan de manejo se identifican los objetos de conservación. Para el caso del Parque Nacional del Conguillío, esos son los 8 objetos de conservación que determinamos en distintas sesiones de trabajo con la comunidad y también con los guardaparques. Tenemos de filtro fino, cuando son especies, por ejemplo la araucaria americana o el zorro o los carnívoros, y también de filtro grueso cuando son ya ecosistemas completos. En este caso, los bosques de araucaria, los arenales o los escoriales, o también las altas cumbres, ¿sí? O los humedales también, ¿ya? Y también tenemos objetos de conservación culturales, como sitios arqueológicos que hay en el parque, en este caso Conguillío, o de bienestar humano con Trofim Moyen, que es la cultura mapuche que está presente. A partir de esto, nosotros determinamos las amenazas. Ahí hay un cuadro donde están los objetos de conservación y las amenazas que tiene cada uno de ellos: incendios forestales, cambio climático, el ganado, perros y gatos, especies invasoras, especies exóticas invasoras, de flora, etc. Extracción de recursos naturales, contaminación y una serie de otros que son menores, pero los demás impactos son los que están en el lado izquierdo y son los que hemos dedicado más tiempo a desarrollar el plan de manejo y también posteriormente los de plan. A partir de eso, y voy a dedicarme principalmente a los incendios forestales, que es lo que hemos avanzado más, ¿ya? También de la especie exótica invasora que nos están amenazando día a día. Cada día tenemos más. Con el cambio climático también están llegando más especies invasoras, tienen más condiciones para llegar e invadir. Están apareciendo los jabalíes en Conguillío, que antes no había. Acá en Villarrica sí los tenemos hace 15 años, digamos, pero en Conguillío están apareciendo muchos individuos de jabalí. Incendios forestales. Esta es una foto de China Muerta del año 2015, que en este sector el gran motor de cambio son los incendios forestales. El Parque Nacional Villarrica, Conguillío, perdón. Incendios del año 2002, 2015, 2022. ¿Ya? Tenemos una seguidilla de incendios que en los últimos 70 años es lo que ha cambiado el paisaje. No ha sido el ser humano solamente. Este sí causado por el ser humano, pero el del 2002 fueron rayos, tormentas eléctricas producidas por rayos, incendios producidos por rayos. En la reserva de la biosfera tenemos un 21% de incendios causados por rayos. En Chile es menos del 1%. En general, toda la estadística indica eso. Pero acá, en la zona cordillera, principalmente en la comuna de Lonquimay, tenemos un 21%. Por lo tanto, es un factor de cambio importante. Y cada día tenemos más tormentas eléctricas secas, ¿ya? Y eso estamos haciendo un estudio para determinar cuáles son las causas y por qué caen en ciertos lugares. Los guardaparques han identificado los lugares donde caen los rayos, ¿ya? Entonces estamos viendo por qué.
Lo primero que hacemos son modelos conceptuales. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de los incendios y los problemas que tienen? Y a partir de esto vemos, esto es un trabajo bastante largo, con los guardaparques también, con los vecinos de los parques y las reservas, y es parte del plan de manejo, y posteriormente se profundiza en los planes de educación para la conservación de la determinada unidad. Cadena de resultados lo ponemos en como corregir esto, ¿cierto? Y de ahí viene la estrategia de trabajo que desarrollamos para cada uno de la amenaza. En este caso estoy siguiendo la línea de los incendios forestales. Ahora todo esto se vuelca en los planes de educación para la conservación en las zonas núcleo, en este caso los parques nacionales y las reservas nacionales. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, trabajamos en el plan de educación ambiental, identificamos los actores relevantes, ¿cierto? Los vecinos, los visitantes, comunidades ganaderas, etc. Y la amenaza. Y después de eso trabajamos en las acciones que desarrollamos para controlar la amenaza o disminuir la amenaza. Y en esto es lo que estamos avanzando, ya sea a través en conjunto con el programa de incendios forestales, en prevención, proteja su casa, comunidad preparada, que tiene varios avances. Llevamos varios años trabajando con esto. El primero fue en Huerquehue, en el Parque Nacional Huerquehue, con los vecinos del parque. Es una iniciativa que involucramos a nuestros vecinos a trabajar y a cuidar sus casas y trabajar en torno a la silvicultura preventiva, en todo lo que respecta. El gran problema que estamos teniendo en la actualidad son las parcelas de agrado. Nos han llegado muchos vecinos nuevos a la orilla del área protegida porque está todo bien conservado. Hay un interés de todos de estar cerca de la naturaleza y se ha loteado casi todo el borde del área protegida, en toda la región y casi en todo el país. ¿Qué pasa con esto? Llega una casa, por supuesto, ahí limpia el sotobosque, después hay la construcción, se tienen que botar algunos árboles para construir la casa, llegan los perros, los gatos, los cercos, los ratones, los desechos orgánicos, la basura, o sea, estamos llevando la ciudad para allá. Entonces ahí tenemos un problema y vamos a tener que trabajar en conjunto con Ya, está bien. Hasta ahí vamos trabajando con la temática incendios forestales y llegando a acciones ya concretas en el territorio con nuestros vecinos que están en el área de amortiguación y con nuestros visitantes que están en el área núcleo, los visitantes a los parques. También hemos trabajado en estos últimos 10 años en distintas acciones. No trabajamos en esto de reserva de la biosfera, no está solo la CONAF, están las universidades, está Parques para Chile, que tiene representación acá en Pucón, en la zona, ¿cierto? También está la universidad aquí, con el profesor Nicolás Galvez. Entonces voy a mostrar lo que hemos hecho en esta zona. El año 2012, 2013 firmamos un convenio con la Seremi de Educación. ¿Ya? Esto es cercano al Parque Nacional Huerquehue. Actividades desarrolladas ahí con los niños. Posteriormente, en este programa que se llamó Bosque Escuela, la Reserva de la Biosfera de Araucaria, trabajamos con los profesores. Hicimos un manual de trabajo que tiene que ver con la actividad ecológica que pueden desarrollar. Y posteriormente, con los mismos profesores fuimos a terreno, esto es en la Reserva Malancagüello, y con los niños. Con alcanzamos a hacer 10 proyectos pilotos. Acá está el colega Félix Ledesma, y esto en el Conguilleo. Entonces, la idea es trabajar en el aula y después trabajar en el bosque, en el ecosistema, en las áreas protegidas. Y para eso están abiertas las áreas protegidas.
¿ya? Todos los años tenemos nosotros liberación de ingresos para los colegios que lo solicitan, las universidades también, y trabajamos en esta línea de desarrollo en la función logística que tiene la Reserva de la Biosfera, que es educación, monitoreo, investigación y capacitación. Otra imagen de lo que hacemos en terreno. También el tema de la inclusividad, esto es el Parque Nacional Torhuaca. Salida educativa, 2013. Después trabajamos con la siguiente, con una iniciativa que postuló Parques para Chile, pero de la red de Reserva de Biosfera, donde hicimos una serie de trabajos en conjunto en todas las comunas, que son 9, que están dentro de la Reserva de la Biosfera Araucaria. Con un fondo de fortalecimiento de las organizaciones públicas, se trabajó este tipo de actividades de difusión en el año 2015, de ahí una muestra de lo que se hizo en todas las comunas. También se han sacado cartillas, que esto es parte del trabajo que hicimos en el 2010. Hay un documento en el cual son más de 500 páginas de información de la Reserva de la Biosfera, y después nos tocó evaluar el que hemos hecho en los últimos 10 años, y también hay un documento que ya fue aprobado. Hemos sido actores importantes en los festivales de las aves, ya con el CODEF, ¿cierto? Y otras instituciones. Después, con el tiempo, se creó el Geoparque Cutralcura. Estamos trabajando en conjunto también en estas temáticas, y aquí hay algunas de las acciones de educación. El proyecto Explora, de 10 escuelas de la Reserva de la Biosfera Araucaria, y los espaces que se hizo junto con la Universidad Católica, y actividades que se realizaron allá, la Universidad Católica de Temuco. Acá un proyecto Explora de monitoreo escolar de fauna silvestre, que lo lideró el profesor Nicolás Gálvez con los guardaparques, en el cual interactuamos con los niños de 3 colegios acá de la zona, donde ellos investigaban, colocaban las cámaras en sus predios. No fueron en áreas protegidas, sino que fue el área de amortiguación, y veían qué estaba pasando alrededor de sus casas. Ellos los cuidaban, y después trabajaban esto en aulas y determinaban las especies que identificaron en esto, con el apoyo de los guardaparques del Parque Nacional Villarrica. También de certificación de escuelas que estaban en la Reserva de la Biosfera. Todo esto en conjunto con el Ministerio de Educación, con la Seremi de Educación. Otra iniciativa interesante fue Educación Ambiental en Línea con la Universidad de la Frontera, Campus Pucón, donde trabajamos en conjunto con los guardaparques y el trabajo de la universidad. Bueno, lo que quise yo mostrar es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en el tema de educación para la conservación en la Reserva de la Biosfera, principalmente en las áreas núcleo que son los parques nacionales y la Reserva Nacional. Muchas gracias. Gracias. Los invito a ser parte de la Reserva de la Biosfera. Estamos tratando de reactivarlo, presentando algunos proyectos también de financiamiento con el gobierno regional. Así que vamos a tener un poco más de movimiento. ¿Comenzamos? ¿Sí? Ya. Bueno, mi nombre es Esteban Venegas. Yo soy educador para la conservación del Zoológico Nacional, y les voy a contar un poco del programa Guardianes y Guardianas de los Anfibios que realizamos el año pasado en la región de Los Ríos. Para contextualizar de dónde vengo, pertenezco al Parque Metropolitano de Santiago, que pertenece al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No sé si conocen algo de Parque Met. Quizás lo más conocido es el Cerro San Cristóbal, pero es mucho más que eso, son 700 hectáreas, y somos el parque urbano más grande de Latinoamérica y el 4º parque urbano más grande del mundo. ¿El siguiente?
En particular trabajo en el área de educación, conservación e investigación del zoológico y el Zoológico Nacional, que ya está pronto a cumplir 100 años, siguiendo los estándares de los zoológicos internacionales, tiene como principal misión la conservación de la biodiversidad y la educación. Entonces tenemos actualmente 5 programas de educación en distintos territorios de Chile: flamencos altoandinos en San Pedro de Atacama, chinchilla de cola corta en Tarapacá, cóndor andino en Arica, pingüinos de Humboldt en Pichidangui, y estamos trabajando en la conservación de anfibios nativos de manera general, ahora más que nada con ranita del lobo. Pero lo que les vengo a contar entonces es una experiencia de educación para la conservación que realizamos el año pasado junto a la ONG Ranita de Darwin, y todo esto bajo el marco de la estrategia binacional de conservación de la ranita de Darwin que se estableció ya el año 2018. ¿Cuál fue el objetivo de esta experiencia? Principalmente era ejecutar un programa de educación para la conservación que tuviera como público objetivo estudiantes de 10 a 12 años y que pusiera en valor a los anfibios nativos y que promoviera las acciones locales para su conservación. Y como objetivos específicos tuvo lo siguiente. Primero era explorar el hábitat de los anfibios y reconocer las diversas especies que habían en el entorno. Después, identificar las problemáticas que habían en ese ambiente y diseñar y aplicar un proyecto bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Tuvimos esta cadena de etapas. Acá lo importante es señalar que decidimos generar evaluación antes de la ejecución del programa, durante y posterior al programa, y eso les voy a contar un poquito, que es algo más innovador. La primera etapa fue la vinculación con las comunidades educativas. Trabajamos con 2 cursos de una escuela de la zona urbana de Valdivia y 2 cursos de escuelas rurales, ya como hacia la costa de Valdivia. Las particularidades eran: las escuelas rurales son escuelas multigrado y pertenecen muchas de ellas a comunidades mapuche, y las escuelas urbanas es una escuela municipal con alta cantidad de estudiantes por sala y altos índices de vulnerabilidad. La evaluación previa antes de ejecutar este programa tenía 2 estructuras. La evaluación inicial era una evaluación general donde preguntábamos a los estudiantes cuál era su vinculación con la naturaleza, qué es para ellos la naturaleza, si se sentían parte, y preguntas de conocimiento general sobre los anfibios. Y la otra parte era mucho más específica, que tenía que ver con el reconocimiento de las especies locales. Partimos entonces como en abril más o menos del año pasado con un taller introductorio con recursos audiovisuales y que teníamos como juego un memorice para reforzar los contenidos principales. Y el fuerte del programa se ejecutó ya en el mes de septiembre, que fue la exploración, una invitación a los estudiantes entonces a explorar a través de los sentidos del cuerpo, de las emociones, el hábitat de los anfibios. Y ahí generamos 2 propuestas que pretendemos comparar los resultados. Con una escuela urbana y una escuela rural, llevamos a los estudiantes al bosque y generamos distintas estaciones de conexión con la naturaleza. Entonces había unas que estaban más relacionadas con el tacto, otras más con el olfato, y todas esas exploraciones las íbamos conectando con el mundo de los anfibios. Entonces nos acompañaron los chiquillos de la ONG Ranita Darwin, que conocen bastante el territorio, entonces más o menos sabíamos dónde podíamos encontrar anfibios. Y la otra propuesta fue una exploración indirecta, porque sabíamos mucho que se ha comparado harto las experiencias, por ejemplo, en una sala de clase y una experiencia en el bosque, y por lo general hay resultados más favorables al aire libre. Pero queríamos probar qué pasa si llevábamos la naturaleza al aula de clase. Entonces generamos 4 estaciones, de la misma manera que la exploración anterior. Generamos 4 estaciones, armamos unos toldos, los cerramos, llevamos hojarasca, musgos, distintos elementos de la naturaleza que pudieran como ambientarlos, y generamos réplicas de anfibios también de la misma manera que ambos tuvieran experiencias similares. Y esos resultados queremos evaluarlos más adelante. Ahora sí.
generamos un kit de exploración de guardianes de los anfibios con mochilas, con gorritos. Generamos también esta guía de esta bitácora que se llama Raneando, un salto a la naturaleza. Trajimos alguna para un concurso. Y esa era la idea de que este nos sirviera como herramienta de exploración en el bosque. Posterior a las exploraciones trabajamos con aprendizaje basado en proyectos, entonces los estudiantes, ya sea por exploración directa o indirecta, tuvieron esta experiencia de conexión con la naturaleza. Después todo el segundo semestre trabajamos en aprendizaje basado en proyectos y generaron proyectos que podían ir orientados desde las ciencias, el arte y las comunicaciones, según los intereses de cada grupo, y tuvimos resultados diversos. Niños y niñas que generaron productos artísticos como maquetas, como infografías, como noticieros, como obras de teatro. ¿La que sigue? Lo mismo generamos. Lo bueno de haber trabajado con aprendizaje basado en proyectos es que nos abrimos a las diversidades de expresión o formas de expresión de los estudiantes. Quedó a total libertad y acompañamos cada proyecto con gente que estuviera como relacionada también al mundo de las artes, de las comunicaciones o de la ciencia. ¿El siguiente? Al finalizar la experiencia, certificamos a los niños y a las niñas como guardianes y guardianas de los anfibios nativos. Este reconocimiento se lo entregamos a los estudiantes, pero también a los profes y al colegio. Entonces, de alguna manera, dejarlos comprometidos como a toda la comunidad educativa con la conservación de los anfibios nativos locales. ¿Ya que sigue? 5. Ya. Voy a contar los resultados de manera general. Estos son resultados preliminares de las evaluaciones. Los gráficos celestitos y azul son las evaluaciones de las escuelas rurales. Cuando les preguntamos inicialmente a qué grupo de animales pertenecen los sapos y ranas, antes del proyecto ya las escuelas rurales más o menos el 80% lo identificaba como anfibios. Y después del programa todos los identificaron en el grupo de los anfibios. Esto ya en el ámbito del conocimiento. Pero en las escuelas urbanas inicialmente decían pertenecen a los anfibios, a los reptiles o a los mamíferos. Eso es inicial. Y después del programa ya más del 80% lo identificaban como anfibios. Frente a la pregunta, ¿la contaminación del agua provoca la muerte de ranas y sapos? Inicialmente entonces las escuelas rurales, cerca del 50% decía que estaba muy de acuerdo. Esto varió más o menos al 70% después del programa y se vio una variación también significativa en los estudiantes de escuelas urbanas. ¿Se entiende lo gráfico? Sí. ¿Ya que sí? Ya, estos están interesantes también frente a las actitudes de si se encontraban con una rana. La llevo a casa para cuidarla. Los estudiantes de escuelas rurales inicialmente el 90% dijo que no se les llevaba a la casa y después el 5% dijo que no. Pero los estudiantes de escuelas urbanas el 75% dijo que no en un comienzo y después el 80 y algo, 90%. ¿A que sí? Ya, esta también está más interesante cuando le preguntamos, ¿la recojo con las manos y la llevo a un río o pozo de agua? Los estudiantes de escuelas rurales, cerca del 70% dijo que lo hacía antes del programa y esto también aumentó después del programa. Pero inicialmente los estudiantes de escuelas urbanas decían que sí hacía esta acción. Entonces, esto cambió después del programa y cerca del 80% dijo que ya no hacía esta acción. Al menos es una actitud frente a ver una ranita o un sapo. Me acerco a ella y le doy comida. En general las escuelas rurales ya tenían como una actitud muy pro conservación inicialmente y nuevamente se invirtió la respuesta en escuelas urbanas. Si se sentían parte de la naturaleza, ¿cuánta importancia tienen para ti otras personas las ranas y los sapos? Esto aumentó mucho más en escuelas urbanas, llegando más o menos, considerándolas muy importantes, cerca del 70%. ¿Y la que sigue? Esto igual está interesante porque hubo variación de si que la consideran importante para ellos. Pero para la naturaleza, por lo general, ya se considera, o los niños y niñas ya las consideran importantes.
Entonces hacen esta diferencia. Y en cuanto a la identificación de especies, que no era uno de nuestros objetivos principales, pero también queríamos medirlo, inicialmente las escuelas rurales solo identificaban a la ranita de Darwin. Posterior al programa identificaron a la ranita de Darwin, la rana chilena, la rana de antifaz, la rana Neuwin, ranas que hasta nosotros no nos cuesta identificar. Y de las escuelas urbanas, inicialmente no habían identificado ninguna ranita, y posterior al programa identificaron la rana de Darwin, la rana de chilena principalmente. ¿Cuál es el aprendizaje que nos queda? La importancia de evaluar los programas de educación para la conservación, sobre todo en instituciones, bueno, en general en la conservación son escasos los recursos, más en instituciones públicas que hay que buscarlas. Entonces, saber que lo que estamos haciendo está teniendo buenos resultados. Desarrollar experiencias pedagógicas que vinculen la conservación de los anfibios nativos con la exploración sensorial genera cambios relevantes en el conocimiento y en la valoración, y además promueven emociones ligadas al bienestar de los niños. Además de estas evaluaciones cuantitativas, generamos evaluaciones cualitativas donde pudimos evaluar como la respuesta de los niños. Y la metodología de aprendizaje basada en proyectos, para nosotros creo que fue una buena experiencia, principalmente por el trabajo en equipo, la responsabilidad, la autorregulación de los mismos estudiantes y de alguna manera que ellos fueran protagonistas de su propio aprendizaje. En la ejecución de los programas de educación para la conservación deben adaptar sus metodologías a los diversos contextos socioculturales, porque inicialmente generamos un programa muy homogéneo y nos fuimos dando cuenta que la realidad de los colegios era distinta por la influencia de, bueno, por ejemplo, las escuelas rurales del pueblo mapuche o de las escuelas municipales, donde había mucha violencia dentro de los mismos estudiantes, hacia los profesores, hacia nosotros. Entonces hubo mucha flexibilidad en la ejecución del programa, y creo que eso es muy bonito de rescatar también, que finalmente hay que estar flexibilizando constantemente la ejecución del programa. Muchas gracias. Y vamos a sortear unos raneandos para que se queden al final del panel. Creo que no me ven desde acá, o no me pongo de pie. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Guajardo, soy profesora de Historia, magíster en Historia igual en la especialidad en Historia Económica y Social, que básicamente me he dedicado a estudiar el capitalismo moderno, así que no podía sino llegar a sustentabilidad, ¿cierto? Después de ver todos los horrores que hemos atravesado en los últimos siglos. Creo que todos los que estamos acá inevitablemente llegamos a la búsqueda de soluciones, ¿cierto?, para construir un mundo mejor, ¿cierto? Así que, bueno, desde mi área, que es la historia, que me he dedicado al patrimonio, especialmente de Valparaíso, que es mi ciudad también, les traigo hoy día lo que es la presentación, el rol del patrimonio cultural en la educación de agentes de cambio para la regeneración ecosocial, partiendo en primer lugar con alguna revisión rápida, conceptual, y luego algunas experiencias que he desarrollado en los últimos años en torno a estos conceptos. ¿Sí? Así es. Ahí está. Bien, bueno, como saben, ¿cierto? Hoy día se habla de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de regeneración ecosocial. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con este último concepto. Frente a lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, es interesante hacerse la pregunta de cómo entendemos, asumimos y resolvemos la crisis que estamos viviendo hoy día.
En lo personal yo me alineo con el paradigma de la regeneración ecosocial por cuanto la crisis que estamos viviendo hoy día es una crisis civilizatoria, ¿cierto? No solamente tiene que ver con la crisis de los métodos de producción y la estrategia de bienestar que hemos empleado para obtener el desarrollo humano, sino que tiene que ver también con la cosmovisión que el ser humano tiene respecto de la posición que ocupa frente a su entorno, ¿cierto? No solamente ambiental, sino también social. Y lo interesante de eso, ¿cierto?, es que no es casualidad que hoy día desde distintas áreas, ¿verdad?, disciplinas, saberes, experiencias, se estén justamente construyendo aquellas cosas que sabemos que son las que están mal y que básicamente tienen que ver con las jerarquías de poder, ¿cierto? El feminismo ha hecho lo suyo con los géneros, con las disidencias, la ecología con la naturaleza, la psicología lo ha hecho, por ejemplo, con la responsabilidad afectiva, por ejemplo, la crítica al adultocentrismo, en fin, o sea, si uno se pone a mirar, ¿verdad?, aquellas cosas que sabemos que están en crisis tienen que ver con eso, con la jerarquía de poder, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ver con, como ya había dicho hace un momento, ¿cierto?, con la posición que el ser humano ocupa frente a su entorno o en relación con su hábitat, ¿cierto? Entonces acá aparece este concepto de la regeneración ecosocial, que varios autores lo trabajan, pero Daniel Watt es uno de los principales referentes y él lo que plantea es que la salida de esta crisis más bien tiene que ver con reintegrar al ser humano en las dinámicas de la naturaleza que sustentan nuestra propia existencia, ¿cierto? Finalmente esta vida como sintética en el fondo que hemos desarrollado nos separa no solamente en nuestras prácticas, sino también en la manera en la que entendemos la realidad de cómo funcionan los ecosistemas, ¿cierto? De hecho, esta tendencia que tenemos hacia el individualismo es parte de eso. Los ecosistemas no funcionan de esa manera, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a entrar en crisis. Por lo tanto, planteamos en este sentido que la crisis es civilizatoria, ¿cierto? Y que por lo tanto necesitamos una educación que transforme finalmente la cosmovisión del ser humano. ¿Sí? Y aquí es donde aparece, ¿cierto?, este marco de la educación para la regeneración ecosocial, que no es nada distinto de lo que los educadores ya venimos haciendo, ¿cierto?, que apuntamos hacia una educación transformadora. Es una educación que combina, por supuesto, la educación ambiental, la educación para la acción climática, con la educación ciudadana, y aparece este componente de la educación patrimonial, bajo el fundamento de que para construir comunidades sostenibles, ¿cierto?, necesitamos emplear o diseñar de forma participativa, colaborativa, ¿cierto?, en la comunidad estrategias de bienestar que sean amigables y que traigan el bienestar de forma equitativa, no solamente para todas las personas que somos parte de la comunidad, sino también para los ecosistemas y la naturaleza en la cual nosotros nos encontramos también viviendo, ¿cierto?, de la cual nosotros somos parte. Y aquí hay algo muy interesante, y de hecho lo mostraba también el expositor, ¿cierto?, en la mañana, cuando él decía en la primera lámina, no sé si se fijaron, que hablaba acerca de la escala también de la vida, ¿cierto? O sea, es imposible que nosotros nos podamos involucrar en una escala planetaria como la que tenemos hoy día, porque básicamente nuestra participación no es significativa, ¿cierto? Por lo tanto, el fomento del espacio local y de la comunidad es un elemento indispensable para pensar en la sostenibilidad. ¿Y cómo se vincula esto con la educación patrimonial? Bueno, porque el patrimonio cultural, en este caso material e inmaterial, tiene una carga de saberes respecto de la trayectoria histórica que las comunidades hemos recorrido para llegar al presente. Por lo tanto, esta información, ¿cierto?, nos permite construir nuevas estrategias de desarrollo que conversen con esa trayectoria y que por lo tanto conversen también con nuestras identidades, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, ¿cierto?, y no irrumpan de forma arbitraria, como ya lo han hecho los modelos de desarrollo que tenemos en la actualidad, que han sido impuestos, ¿cierto?, especialmente bajo la fuerza, y que sabemos que hoy día no conversan con lo que finalmente las comunidades son, ¿cierto? Hay mucha contradicción, y eso hace que finalmente sea insostenible también. Por lo tanto, como dice acá, para promover una educación transformadora, ¿cierto?, con este sentido innovador, comunitario y participativo, necesitamos, promover esa educación nos va a permitir reintegrar también al ser humano en las dinámicas de la naturaleza, por cuanto también esta transformación de la cosmovisión se vincula, ¿cierto?, a estas dinámicas que sustentan nuestra propia existencia. Acá me encantaría poder profundizar, pero no tengo el tiempo, pero piensen, por ejemplo, en la temporalidad que nosotros tenemos, que es una construcción cultural. Nuestra temporalidad es lineal, ¿cierto? Vamos siempre hacia adelante, buscamos el progreso, esta utopía del crecimiento económico que es infinito, que en realidad sabemos que no, ¿cierto? Y que además esa linealidad nos hace desconectarnos de nuestros antecedentes históricos. O sea, nosotros solo miramos hacia adelante, pero nos olvidamos de dónde venimos, ¿cierto? Y eso también es parte de la misma crisis en la que nos encontramos hoy día. Y acá algunas ideas que probablemente ustedes también, ¿cierto?, ya las han oído, las conocen, ¿cierto?, y que tienen que ver con los elementos que aporta la educación patrimonial a la construcción de un mundo sostenible. Primero, lo que ya he mencionado, ¿cierto?, la comprensión, la valoración de la trayectoria histórica y cultural de las comunidades, cómo llegamos hasta acá, ¿cierto?, y que por lo tanto nos reconocemos a nosotros mismos también en esa trayectoria.
Luego, el fomento del pensamiento histórico, que esto es tremendamente relevante porque justamente está vinculado a este olvido generalizado, ¿cierto?, que vivimos las personas, las comunidades, y que de pronto nos hace olvidar también aquellas cosas que funcionaron en el pasado y que tiene que ver también con esta escala que en algún momento quizás fuimos capaces de contener y que estas nuevas estrategias de desarrollo que llegaron, especialmente las vinculadas al libre mercado, hacen que esto se desborde, ¿cierto? Entonces pensar históricamente también tiene que ver con esa capacidad de darnos cuenta de en qué momento, ¿cierto?, nuestras formas de vida se desbordan y cómo podemos evitar que eso vuelva a suceder, ¿cierto? El reforzamiento de las identidades locales y el fomento también de la autodeterminación cultural, esto tiene que ver con el punto que ya mencioné también respecto del fomento de lo local, no solamente en términos del sistema local, sino también de la autodeterminación cultural, ¿cierto? Hoy día el hecho de generar identidades globales también hace que este sistema, ¿cierto?, crezca en base a lo que nosotros queremos consumir a nivel global, ¿cierto? Y nos olvidamos de esa identidad a la que nosotros pertenecemos localmente y por lo tanto también dejamos de participar, ¿cierto? Es como que en el fondo todos fuésemos individuos globales y no participamos, ¿cierto?, activamente en nuestra comunidad. No nos reconocemos además en esa comunidad, ¿cierto? La integración de la sabiduría ancestral en la comprensión del pasado y el presente y la acción futura, y este es el elemento central, ¿cierto? La educación patrimonial nos permite vincularnos permanentemente con esos saberes que también sustentan nuestra existencia, ¿cierto? La trayectoria que hemos recorrido como comunidad. En el concepto del buen vivir, por ejemplo, de las comunidades indígenas andinas, voy a generalizar porque por supuesto que hay matices, la comunidad de los ancestros está presente. Hay un vínculo recíproco, ¿cierto?, y permanente entre las comunidades que habitan el presente, la naturaleza y los ancestros. Y de hecho se grafica, ¿cierto?, el pasado hacia adelante, porque es lo que conozco. Y el futuro está hacia atrás porque es lo que no conozco, ¿verdad? Entonces yo camino permanentemente con mis ancestros y los saberes que ellos me han entregado. Y ahí también vuelvo al concepto de la temporalidad, ¿cierto?, que nos hace replantear la percepción que nosotros tenemos de la realidad y la manera en la que nos desenvolvemos en ella. Y, como ya lo mencioné también, permite evaluar este proceso en el cual se desbordaron nuestras actuales formas de vida y cuestionar, ¿cierto?, si es que eso podría haber sido diferente, qué estrategias podríamos haber empleado, ¿cierto?, cómo deconstruimos eso que se nos desbordó y si es que hay alguna posibilidad de repararlo, por ejemplo. Todas esas son cuestiones que nos permiten indagar, ¿verdad? Y sobre todo que los estudiantes, y digo estudiantes no solamente como los escolares o universitarios, sino como todas las personas en el fondo que pasamos por un proceso de aprendizaje, podamos hacer ese cuestionamiento. Siguiente. Y bueno, Valparaíso, ¿cierto?, que es la ciudad de la cual vengo, de donde soy, es una ciudad muy interesante porque además de ser patrimonio de la humanidad hoy día, ¿cierto?, yo siempre digo que es como un laboratorio de problemáticas socioambientales. Quizás como cualquier ciudad, pero como tenemos nosotros esta forma de anfiteatro, quizás se siente más porque estamos todos como ahí, ¿verdad? Que también es un valor importante que tiene la ciudad porque nos permite estar constantemente mirándolo. Y bueno, fuera de ser solamente problemáticas, son oportunidades también de enseñanza, y el patrimonio cultural también nos transmite saberes respecto de estas cosas que nosotros denominamos problemáticas u oportunidades. Por ejemplo, en Valparaíso, y de hecho este es el argumento por el cual se le nombra a la ciudad como patrimonio, tiene un fuerte mérito, ¿cierto?, en cómo hemos habitado la geografía hostil de la ciudad, ¿cierto? Ahí hay un mérito que se reconoce también en un contexto histórico de globalización temprana y que también nos enseña, y voy a mostrar en unas siguientes láminas más una imagen para que quede más graficado, las formas de hábitat que han sido sostenibles y en qué momento se nos desbordaron también esas maneras de habitar el territorio. Lo que sucede, por ejemplo, con los ecosistemas y la biodiversidad, nosotros tenemos una gran paradoja en Valparaíso porque somos, creo que no sé si la primera o la segunda ciudad de Chile con menos áreas verdes, menos metros cuadrados de área verde por persona. Tenemos cerca de 1 metro de área verde cuadrado, ¿cierto?, por persona, siendo que tenemos las quebradas de forma como permanente, ¿cierto?, en vínculo con esos espacios, pero no están habilitados para su uso, ¿cierto? Y de hecho hoy día están transformados básicamente en basural. Y eso también es una paradoja porque no siempre ha sido así. O sea, Valparaíso también en algún momento, siglo XIX al XX, se destacó también por disponer de muchísimos espacios de naturaleza, ¿cierto?, por lo que también en el paradigma de desarrollo de la época eso significaba, y han ido desapareciendo, ¿cierto?, frente también a nuevos usos que se le ha dado al territorio. Problemas ambientales también que nosotros sufrimos hoy día, como la contaminación, los incendios, la misma pérdida de estos ecosistemas, ¿cierto?, entre otros. Y ya en el terreno de lo, más bien podríamos decir social, ¿cierto?,
el patrimonio también nos habla acerca de la importancia de la participación ciudadana y de la asociatividad. Valparaíso también es una ciudad que destaca hoy día por tener múltiples clubes sociales, por ejemplo, clubes deportivos. Valparaíso debe tener cerca de 80 clubes deportivos hoy día que actúan como articuladores de la sociedad, ¿cierto?, en los cerros de la ciudad. Y eso tiene un tremendo valor porque no son clubes que aparecieron en los últimos años. Muchos de ellos tienen 100 años. ¿Se fijan? Entonces hay una tradición también de participación y que evidentemente es fundamental para pensar en construir una comunidad sostenible. Lo mismo que sucede con el rol y las atribuciones de las instituciones públicas. Valparaíso también, uno piensa, ¿cierto?, en el patrimonio de Valparaíso como lo antiguo, ¿cierto?, lo viejo, lo del siglo XIX. Pero, por ejemplo, las construcciones del siglo XX, la vivienda colectiva, por ejemplo, las poblaciones, ¿cierto?, de toda la época de los años 60, los años 50, también es un patrimonio que nos cuenta, ¿cierto?, nos relata estrategias que efectivamente pudieron llevar el desarrollo de la ciudad y permitieron hacer que este desarrollo fuese un poco más equitativo, ¿cierto? Cosa que hoy día no sucede porque sabemos que la vivienda se provee de otra forma, ¿verdad? Lo mismo con la convivencia y la diversidad cultural y socioeconómica. Ya les decía yo que Valparaíso es una ciudad que por su forma nos permite mirarnos constantemente, ¿cierto? Y también ahí hay un valor. Las experiencias de desarrollo social, la economía circular, ¿cierto?, que también fue parte clave del desarrollo de Valparaíso en el siglo XX, cuando aquello que se producía localmente también se consumía localmente, eso de alguna forma estimulaba también el empleo, ¿cierto? Y los cambios en esa matriz productiva también han generado hoy día la crisis económica que Valparaíso tiene, ¿cierto? O sea, la gente hoy día no tiene empleo, porque de hecho no hemos podido responder satisfactoriamente a esa transformación económica, ¿cierto? Y bueno, pobreza, empleo, desigualdades, y el problema más grande que tenemos hoy día, que es la gentrificación y esta transición un poco violenta, ¿cierto?, al neoliberalismo, que ha hecho que básicamente nuestra ciudad no pueda responder ante las necesidades sociales que tiene la gente, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo hemos empleado esta diversidad de temáticas que se transmiten a través del patrimonio cultural? Acá hay distintas experiencias, ¿cierto?, de educación que hemos tenido para poder transmitir estos saberes, ¿cierto?, y que la gente, los estudiantes, las personas sean también conscientes de este valor que tiene nuestra ciudad para pensar en construir mundos mejores. Entre el 2016 y el 2019 fundamos con un grupo de amigos una ONG que se llamó Acción Basura. Tenía la motivación esta ONG de poder difundir la preocupación no solamente por el medio ambiente y por los problemas ambientales que tenemos en la ciudad, sino también con el concepto de espacio público. ¿Qué sucede cuando el espacio público está intervenido, por ejemplo, por la basura? La gente deja de habitarlo y por lo tanto el espacio público se muere, ¿cierto? Y si se muere el espacio público, se mueren los pocos espacios de congregación que tenemos y donde podemos además reconocernos y construir en conjunto. Hacíamos varias cosas y era muy interesante porque íbamos como era un equipo muy interdisciplinario. Yo creo que a todos nos sucede, ¿cierto?, cuando trabajamos de esa forma, que empezamos a desarrollar acciones que tienen distintos matices, ¿cierto? Nosotros hacíamos limpieza de espacios públicos hasta rutas patrimoniales, por ejemplo. Pero el tema, ¿cierto?, de la identidad estaba muy presente siempre porque en el fondo lo que nos unía a todos que trabajábamos ahí era el amor por nuestra ciudad. Y de paso, por supuesto, reflexionar de todos los problemas y desafíos que teníamos en la ciudad. Siguiente, por favor. Este es un curso online que vengo desarrollando desde el 2021. Yo hice una asignatura en la Universidad de Playa Ancha de Patrimonio de Valparaíso, la carrera de Psicología, durante 2 años. Y me di cuenta de justamente esto que les estoy comentando. En el fondo, la importancia que tiene hacer un análisis crítico, ¿cierto?, respecto de esta trayectoria histórica de Valparaíso, considerando que cada siglo, en el fondo, pensando en el 19, 20, 21, ha tenido un proyecto de sociedad, podríamos decir, diferente. Y eso también explica, ¿cierto?, cómo hemos llegado hasta acá. Entonces, cuando uno hace ese recorrido, ¿cierto?, mirando hacia atrás, puede poner el ojo, ¿cierto?, en qué momento esto se nos desborda. Creo que ahí es clave. Y ha sido muy interesante el ejercicio, ¿cierto?, para darnos cuenta de justamente cómo las formas actuales que tenemos de vivir en la ciudad, y no solamente en Valparaíso, sino que en general, no conversan con cómo hemos llegado hasta acá. Y aquí hay una imagen que era la que les comentaba recién, respecto de la manera que hoy día tenemos de habitar el anfiteatro y la geografía de la ciudad. En Valparaíso históricamente se ha construido siguiendo la ladera del cerro, ¿cierto? Tenemos casas viejísimas, tenemos edificios viejísimos, y de hecho sorprende mucho que uno de repente caminando por el cerro se encuentra con edificios de 8 pisos y no se notan. Son edificios que fueron construidos a lo mejor en los 60, hay algunos más notorios de los 70,
pero en general aquellos que alcanzaron a entender la lógica de habitar Valparaíso pudieron generar construcciones más o menos grandes, pero que no irrumpen con la geografía. En 30 años, esta forma de habitar la ciudad colapsó, o sea, la ciudad como que lo repele. La ciudad no soporta el edificio de 30 pisos de altura, ¿cierto?, en medio del cerro, no solamente porque no conversa con la forma de habitar, sino porque no conversa con la forma de vivir de la comunidad. O sea, imagínense en un cerro estrecho que de repente te metan 200 departamentos con autos, ¿verdad?, con demanda de agua potable, con cañería, etcétera, ¿cierto? O sea, creo que esta foto para mí ha sido muy ilustrativa respecto de ese ejercicio, de mirar hacia atrás y darnos cuenta de en qué momento empezamos a hacer las cosas de manera insostenible, ¿cierto? Porque a mi parecer sí hay antecedentes de formas positivas de hacer las cosas y que puedan funcionar tanto para nuestro medio ambiente como para las personas. Siguiente. Sí, estoy terminando, ya me quedan 2 letras. Ponte Bio, que me gustaba mucho porque el logo es Ponte Bio. Ahí hay un juego. Ponte Bio. Este fue un programa de educación, nosotros lo llamamos cívico-ambiental. Hoy día con mis compañeros nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo en la educación para la sostenibilidad, así que me siento muy orgullosa. Que nació en el marco también de la ONG Acción Basura, la hemos empleado en diferentes contextos. Yo puse acá más de 200 participantes, pero yo creo que son muchos más porque lo hemos empleado en muchísimos espacios. Y fue muy interesante porque justamente las experiencias de aprendizaje estaban en la calle, ya en comunidad con la gente, o sea, en vínculo con la gente, con los actores claves, ¿cierto? Con los stakeholders de la ciudad, instituciones públicas, las universidades. Y fue muy enriquecedor ver los aprendizajes de los estudiantes porque además la autonomía, ¿cierto?, que se desarrolla en esta experiencia, creo que es uno de los principales aprendizajes, o sea, ver al estudiante que se desenvuelve solito porque son sus preocupaciones, son sus motivaciones, son sus formas de expresar, como decía el compañero recién. Por lo tanto, también me gustaría como poder profundizar más sobre esto, pero solo contarles que acá en el fondo lo que hicimos fue vincular todos estos elementos educativos que recién les comentaba, ¿cierto?, al comienzo de la presentación. Y ya lo último, una escuela de formación de agentes de cambio que fundé el año pasado y que sigue la misma lógica. O sea, en el fondo esto es lo más reciente que he desarrollado y que tiene que ver con esto, apuntar a la comprensión ecosistémica, o sea, realmente cuestionar, ¿cierto?, la manera en la que nosotros entendemos y nos relacionamos con esta realidad y desde allí, ¿cierto?, poder empezar a construir, diseñar, pensar, ¿cierto?, imaginar nuevas estrategias de desarrollo que sean sostenibles y que estén pensadas en la comunidad. Y lo último, bueno, y ya para finalizar, contarles que también hace un par de semanas atrás, con un grupo también de amigos que estamos participando en una ONG que se llama Aldea Mayor, que trabaja con personas mayores, nos ganamos un fondo de la Universidad Católica de Valparaíso para trabajar con el rescate de memorias de personas mayores en territorios afectados por el cambio climático. Entonces, ahí hay una carga de saberes impresionante, ¿cierto? O sea, yo creo que muchos de nosotros tenemos saberes de la naturaleza por lo que nos enseñaron nuestras familias, nuestros ancestros, ¿cierto? Y eso es irreemplazable. Y de hecho se conecta mucho con lo que decías tú respecto a las escuelas urbanas y rurales. Creo que ahí está la clave. Algunas conclusiones ya para terminar, ¿cierto? La necesidad de integrar los enfoques, las disciplinas en el diseño de experiencias de aprendizaje que estén basadas en la autonomía, en la creatividad, en la colaboración y sobre todo en la resolución de problemas. Necesitamos además integrar a todas las personas de todas las generaciones y ojalá promover espacios intergeneracionales, ¿cierto?, para la educación para la regeneración ecosocial, porque en ese vínculo, en esa simbiosis, ¿cierto?, es donde se producen aprendizajes súper ricos para poder construir mundos mejores. Y, bueno, mi ciudad, ¿cierto?, que ofrece tremendas oportunidades para el aprendizaje. Ya les mencionaba algunas, ¿cierto?, cómo habitamos el espacio geográfico, cómo nos vinculamos con nuestras quebradas, nuestros ecosistemas, cómo nos cuestionamos, ¿cierto?, la pobreza, las desigualdades, el acceso a los servicios sociales básicos, nuestro vínculo con el meritorio, que ese es otro temazo, ¿cierto?, que no le alcanzo a tocar. Y bueno, el patrimonio cultural también, material e inmaterial, y todo lo que nos tiene que aportar para poder construir estos mundos sostenibles. Así que eso, hacia mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera invitar a pasar a la siguiente adelante para que pudiéramos tener una conversación. La mesa empezó un poquito tarde, entonces no tenemos todo el tiempo que podríamos pero hay un poquito de... No me acuerdo tu nombre. Esteban. Esteban.
mencionaste que habían tenido dos metodologías distintas cuando llevaban a los niños a la naturaleza o cuando simulaban la naturaleza en la escuela, pero no te referiste a los resultados en un caso y en otro. No sé si los midieron, eso por una parte. Después lo otro, ¿qué tan amplio fue el trabajo que hicieron? Porque vi que tenían como 23 respuestas, o no sé si vi mal, qué tan amplio fue, o si era un piloto, si es que lo tienen pensado continuar y darle continuidad al programa, que lo encontré de partida súper bonito, y además como felicitar estas instancias de evaluaciones, que es súper poco común que se realicen. ¿Respondo al tiro? Ya. Respecto a la primera pregunta, que es esta comparación entre lo rural y urbano, entre las metodologías, tenemos que hacer todavía esos cruces. Tenemos la información que la terminamos el proyecto en diciembre y estamos procesando todos los datos, porque son las planillas Excel, y con todos los programas de conservación que tenemos en el zoológico, como tenemos que ir regulando un poco los tiempos. Pero sí queremos publicar esto con la ONG Ramita Darwin, porque nos parecen bastante interesantes. Tanto el cruce entre escuela urbana y rural, y el cruce que vamos a tener entre experiencia directa e indirecta. Entonces, no lo hemos procesado todavía, pero se viene como ese cruce de datos que nos parece muy importante. Y respecto a la cantidad de estudiantes, sí, este es un piloto, es nuestro piloto para poder llevar a los otros territorios donde trabajamos con flamenco alto andinos, con pingüinos Humboldt. La idea es que todo nuestro programa de conservación siga en la misma línea, pero hay particularidades, por ejemplo, en las escuelas rurales, que nunca vamos a tener un número más allá de 15 estudiantes por sala de clase, lo mismo en las escuelas municipales, incluso aún así son 20 estudiantes, al menos acá en Valdivia, por sala de clase. Entonces necesitaríamos mayor cantidad de colegios, abarcar mayor cantidad de colegios para tener como una estadística como más amplia. Pero esto se da principalmente por las cualidades de los colegios, por la cantidad de estudiantes por sala de clase. Pero esos son programas que los piensan dejar implementados, porque o es algo como un estudio para después evaluar. Sí, algo importante es que el programa de los guardianes de los anfibios en Valdivia tuvo un financiamiento más o menos limitado. Como institución pública tenemos que buscar constantemente financiamiento externos, entonces en particular lo financiaron por un año y nos quedamos con el piloto al menos y estos resultados que podemos replicar en otros espacios, otros territorios. Queremos continuar con los guardianes de los anfibios en Calama, con la ranita del Loa, y por ahí va a haber otro financiamiento que tiene que ver con la restauración del hábitat de la ranita del Loa, la reintroducción, y por ahí van a meter la parte de educación para la conservación. Pero yo creo que es una realidad esto, que se nos corten los proyectos, se nos corte la continuidad por temas de financiamiento. Como que también hay que transparentar eso. Sí, entonces aquí una sugerencia, no sé si lo han pensado, pero metodológicamente sería súper interesante agregar otras variantes a la ABP, por ejemplo, otra alternativa para poder ver realmente el peso que tiene el programa o la metodología del programa en el aprendizaje de los niños, ¿no? Porque en el fondo no hay control sin eso, no sabemos cuándo. A lo mejor otro tipo de metodología haría que las barritas fueran más grandes. Tú dices cambiar el ABP por otra metodología. Claro, si tú vas cambiando eso, vas comparando. No se puede hacer un grupo de control, estrictamente hablando, porque en el fondo sería como antiético, porque haría ahí ex hipótesis, estaría pensando que estaría haciendo una metodología que es mejor que otra, ¿no? Pero sí tú puedes pensar en varias otras formas metodológicas que te parecen igual de promisorias y comparar entre ellas, ¿te fijas? Y eso te permitiría también ir afinando cuál de las alternativas es tan buena, porque tú tienes la intuición, me pareció, de que el ABP era bien importante para el resultado. Eso también lo podrías chequear cambiando el ABP por otra cosa igual de promisoria. ¿Te fijas? Claro. Tenemos una pregunta acá y otra pregunta allá. Para usted, ¿cómo es la gestión para conseguir esos fondos? O sea,
cómo se mueven en ese mundo? A nivel público, nosotros no podemos recibir donaciones directas, entonces son puras postulaciones a fondo, por lo general fondos internacionales. El Zoológico Nacional pertenece a un grupo más grande que la Asociación Internacional de Zoológicos, y por ahí también hay una institución que se llama ZETACOP, que viene siendo una organización sin fines de lucro que ayuda a mover financiamientos hacia los zoológicos en temas de conservación. Entonces por ahí son líneas internacionales que postulamos. Está, por ejemplo, hay un fondo de Disney, de zoológicos internacionales. Por lo general toda la plata viene más de afuera que de adentro. Gracias. No, es que me hizo sentido lo que dijo Alfredo, ¿no es cierto? Sí, porque en cierto sentido las últimas dos presentaciones tienen relación con un montón de actividades que ocurren y que necesitamos, a lo menos el espíritu, entiendo, de este congreso, necesitamos que se avance a que se creen hábitos o que se formen hábitos para poder sustentabilizar en el tiempo esto. O sea, todos los que estamos acá estamos porque finalmente necesitamos que esto ocurra, por un lado. Y por otro, intentar convencer a los que no están acá que eso ocurra, por ejemplo, para tener una mejor sociedad y un mundo mejor, entre comillas. Entonces, quizás me hace mucho sentido lo que dice Alfredo. ¿Por qué? Porque si logramos no decir que una metodología es mejor o peor que otra, sino si logramos proyectar sus iniciativas, en cierto sentido, con saber qué es lo que requieren los niños para poder mejorar su aprendizaje en función de la sustentabilidad, probablemente vamos a lograr hacer esa generación de cambio. De hecho, lo que dijiste tú recién de tu último proyecto de formar agentes de cambio es como lo que personalmente me gustaría que ocurriera más rápido. Entonces, es como un desafío un poco para todos los que estamos acá en función de hacerlo sustentable. No sé si me explico. Eso. Sí, disculpa, solo agregar algo sobre eso, que de hecho es muy frustrante porque al final muchas veces terminamos cayendo como en hacer proyectos cortos que nos permiten generar publicaciones académicas, decir esto funciona, pero no sostener el proyecto educativo, que creo que es lo que queremos. O sea, yo lo que más anhelo es tener un proyecto educativo. Pero bueno, se entiende. Y eso no solamente pasa a nivel de investigación, también a nivel operativo nos pasa lo mismo. No tenemos capacidades financieras para sostener programas que dan buenos resultados, pero no los podemos sostener en el tiempo. Y eso nos pasa en la CONAF también con áreas protegidas y con una serie de otras acciones que desarrollamos. Eso es bien complejo. Tenemos para los pilotos, pero no tenemos para hacerlo. Entonces Estamos llenos de pilotos. estamos llenos de pilotos y con buenos resultados, pero no. Tenemos dos preguntas aquí al medio y una pregunta ahí atrás después. Vale. Agradecer por las presentaciones, estuvieron muy interesantes. Mi pregunta va para Valentina, un poco pensando también en lo que se comentaba en torno a todas estas acciones que se están realizando y haciendo link con algo que comentaste respecto de estas asociaciones que están bien fuertes en el espacio de Valparaíso, con la sensación que a veces uno hace acciones de alta divulgación, acción con actores particulares, digamos, pero ¿ustedes han pensado incidir en procesos de gobernanza donde agrupaciones toman estas preocupaciones que ustedes tienen y las transforman en suyas en un espacio determinado de Valparaíso y eso se va potenciando? ¿Cómo ven que avanzan para allá? O sea, nosotros siempre pensamos en poder tener algún vínculo con las instituciones públicas de educación del servicio local. Honestamente me la gana la falta de tiempo. Es súper frustrante porque yo por mí renunciaría a mi trabajo, me dedicaría a esto. Pero a medida que envejezco menos tiempo me queda como para hacer estas cosas. Y la verdad es que justo nos pilló entre que estábamos terminando Acción Basura y el Ponte Vivo en ese contexto y que emergía esta nueva institucionalidad que era el servicio local. Entonces como que ahí nos quedamos con ese proyecto. Pero entiendo que el Servicio Local de Valparaíso ha integrado en su currículum, no sé qué tan materializado está, pero tenían las intenciones de generar educación patrimonial de la ciudad en las escuelas públicas. Ahora, mi única, no sé si crítica, pero observación a eso es que generalmente se asocia la educación patrimonial como con la educación de la historia de Valparaíso, que no es lo mismo.
Entonces ahí yo tendría mi reserva, pero sí, pues, o sea, mi anhelo más grande es que esto, como todos, que se enseñe en la escuela, que esté en el currículum, que no solamente sea parte de las acciones obligatorias que generalmente se estandarizan y ahí caemos como en ese otro riesgo, sino que sean, que también haya espacio como la autodeterminación, a lo mejor que las escuelas también puedan enseñar lo que les parezca pertinente y ahí poder incidir. Pero solo para cerrar también la idea, claro, se da esta paradoja de que tenemos cientos de organizaciones, pero pareciera que no avanzáramos, como que qué sensación nos queda con eso, como extraño igual. Para Esteban, tomando un poco lo que comentaban recién respecto de la metodología de análisis de datos respecto de cuando uno hace un programa con niños, o sea, primero me encantó, súper lindo, te felicito. Nosotros también trabajamos en talleres con niños y es súper difícil, primero, diseñar las preguntas que uno va a hacer y después la ejecución. Los niños son súper dinámicos, reaccionan distinto y en general siento que en un piloto, o sea, encontré bueno que las preguntas que se hicieran fueran sencillas, porque a veces con preguntas más rebuscadas perdí mucho de la experiencia. Y creo que al final cuando uno hace un proyecto es como lo que más te queda, así como cómo voy para adelante. Y con respecto a la metodología, y ¿cuánto fue el tiempo que duró el proyecto? ¿Cuánto tiempo estuve trabajando con los niños? ¿Y cuántos monitores estaban a cargo del grupo de niños? Eso como que en el quehacer, ¿cómo lo decía? Y respecto a lo que planteaban, ¿tú cambiarías la metodología para un próximo proyecto? ¿Qué cosas cambiarías respecto de cómo lo diseñaste y lo que ejecutaste? Con respecto, no sé, como el tiempo de información teórica versus la práctica, ¿qué harías distinto en una segunda etapa? Ya, la duración de este programa fue de 1 año. Partimos en abril con los talleres con los estudiantes, terminamos en diciembre, como que ese fue el periodo. En abril hicimos talleres puntuales al principio, después en septiembre partimos con la exploración, elegimos septiembre solo por el clima en Valdivia, y de ahí en adelante estuvimos trabajando 3 meses en aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo se hizo el seguimiento? Como estuvimos trabajando con la ONG Ranita Darwin, iban educadores de la ONG, educadores nuestros, viajando a Valdivia de manera permanente. Todas las semanas había un educador o educadora en la sala de clases acompañando a los estudiantes en su proyecto. Y el compromiso de los colegios fue asignar al menos 1 o 2 horas pedagógicas a la semana para que los estudiantes estuvieran avanzando en sus proyectos, y nosotros desde el zoológico, como estábamos más distantes, nos conectábamos a veces de manera virtual o planificábamos todas las semanas con el equipo de Ranita Darwin, que era el más local, para que se ejecutaran las actividades. Analizábamos todas las semanas cómo habían resultado, y esto que les contaba de la flexibilidad era precisamente eso. Si veíamos que en una semana había una dinámica que no funcionaba con ciertos grupos, para la otra semana cambiábamos más, no sé, con algunos tuvimos que cambiar más hacia el juego, con otros más hacia la reflexión, pero eso lo evaluábamos semana a semana de acuerdo a cómo íbamos teniendo resultados. Entonces fue de manera permanente el apoyo. Y siguiendo a lo que nos decían, si cambiar la metodología de aprendizaje basada en proyectos, al menos este año en Flamencos Altoandinos, San Pedro de Atacama, y en Pichidán y con Pingüinos Humboldt vamos a seguir trabajando con ABP. Entonces, al menos vamos a tener esos 3 pilotos para ver si continuamos con eso o buscamos otras metodologías también. Yo creo que al parecer, no sé, quizás más desde lo personal me gustó esta metodología porque se abre mucho a la libertad de los estudiantes que se expresen su producto, expresen la manera de cómo quieren cuidar a cierta especie de ecosistema a través del arte, de la ciencia, de la comunicación o incluso otras que se les ocurran a ellos. Entonces, al menos este año vamos a seguir con ABP y siempre buscando otras metodologías. Yo creo que en el Congreso también se nos han abierto muchas ideas. ¿Y el rango etario? Rango etario de 10 a 12 años. Ah, perfecto. No elegimos un curso en particular porque las escuelas rurales son multigrados. Entonces queríamos trabajar al principio con quinto básico, pero las multigrados son más frecuentes. Igual hay la pregunta que te hace tu colega acá es bien buena porque tenía un aprendizaje súper importante, sí o sí. Sí.
con lo que salga, ¿no? En el fondo te puede pasar que se te mejora, que se potencia el programa, o te puede pasar que aprendemos y nos desengañamos de algunas ideas que teníamos, que pensábamos que podíamos hacerlo mejor por ese camino y por ese camino no lo hicimos mejor. Bueno, quizás para complementar un poco lo que dice, igual pasa mucho que en educación o lo que nos damos cuenta en educación para la conservación y cambiar las metodologías, no sé qué tan comparables pueden ser, por ejemplo, Pichidangui, San Pedro de Atacama, Valdivia, las comunidades rurales, urbanas, como qué tanto nos van a decir estas comparaciones de ABP en un lugar u otro, o otra metodología, porque hay muchos factores externos que también influyen en eso, como que estamos súper conscientes que esto no es un laboratorio como que controlas todas las condiciones, entonces también como tenemos ese cuidado. Bueno, y ABP también está más instalado que los profesores, como que ya hay muchos más profesores preparados en esa... Sí, bueno, primero que todo, gracias a las expositoras y los expositores por su trabajo, por el cariño y la pasión que le ponen, porque eso también transmite, ¿no? Y eso también es importante. Y un comentario, no es una pregunta, solo un comentario de orden metodológico. Lo digo porque yo también trabajo con escuelas rurales y creo que ahí es importante no fijarse en la magnitud, la cantidad. Si tú tienes al 100% de una escuela, tienes al 100% de una escuela, de un curso, sean 15 o 5. Eso no pasa mucho en una escuela rural, que tú puedas tener la muestra de toda la escuela. Entonces, puede que haya una trampa ahí en nuestra mente de creer que un número amplio te da buenos resultados. No, si tú tienes el 100% de una escuela rural, es el 100% de esa escuela rural, y eso lo hace valioso por sí mismo. Y lo segundo, sobre tu última reflexión, la metodología de casos múltiples es justamente lo que te permite aclarar eso, porque tú tienes programas que tienen centrado en una especie en distintos lugares con distintos propósitos, y vas a trabajar con sujetos iguales que están en estos distintos lugares. Por lo tanto, la comparación es posible y es válida. Entonces, hay recursos metodológicos que te permiten poder afinar para que los resultados tengan esa validez que a muchos les interesa o les importa, que a veces también te las piden en los fundamentos de las constituciones. Eso. Gracias. Hola, yo quiero hacer un comentario que me hace pensar, creo que es fundamental el contexto, como lo que tú dices, y eso me hace pensar en los educadores y educadoras como agentes creativos. Por lo tanto, nos adecuamos a los contextos, y en ese sentido, cuando hablamos de sendero interpretativo, también cómo leer el paisaje, tanto urbano como natural. Al final es una plataforma de aprendizaje y que sirve como una bisagra de articulación con otros actores, salir a la calle, digamos, salir a caminar a la calle, sea donde sea, es un activador, un detonante para poder articularse con otros actores y poder empezar a leer el paisaje ya sea donde sea. Entonces me acuerdo de Las Derivas o de James Walk, que son otras metodologías que creo que la han hecho en Valparaíso también, de la metodología del caminar. Y en ese sentido también me quiero tomar de esto como para... Yo vengo del mundo de la arte y la educación, entonces está esta idea de extrañamiento. Entonces, ¿cómo salir de lo normalizado para generar ese estado de asombro, curiosidad, por tanto placer y también una experiencia significativa y con lo que se está aprendiendo? Entonces, creo que es súper interesante eso, salir a la calle y al mismo tiempo cómo llevar la naturaleza a la sala de clase, y que encontré muy bonito esto de transformar la sala de clase, armar un iglú dentro de la sala o empezar a jugar. O sea, siento que el hecho de la flexibilidad como educadoras, educadores, es también entenderlos como agentes creativos en este acto de educar. Y tenemos esa sala de clases que, si bien el establecimiento puede tener un montón de obstáculos, creo que la sala de clases también es un potencial
cuadro en blanco. Y podemos jugar con el espacio, con los cuerpos, con el sonido, con las materialidades. Creo que sí, eso quería comentar. Y es muy interesante e indispensable, creo yo, porque convencionalmente la educación se concibe como algo separado de la realidad, como que uno tuviera que pasar por la escuela para convertirse en algo que te permite luego entrar en la sociedad. Y eso también es como concebir a los estudiantes escolares, en este caso, como sujetos aislados de la sociedad, cuando en realidad la escuela y la realidad son una misma cosa. Entonces, ¿por qué tendría que estar disociado en el fondo? Y también lo que dices tú, como esto de la creatividad. Hay muchos colegios, de hecho el de Valdivia nos decía que a ellos les dificultaba muchas veces esta salida a terreno. Ya, entonces, ¿cuál es la opción? Como nos quedamos sin salida a terreno, no, pues llevemos la naturaleza de esos espacios. Y la experiencia que tuvimos fue que los niños se desconectaron del gimnasio. Cuando salían decían, verdad que estábamos en la cancha del colegio. Generábamos esta como desconexión y esta inmersión al mismo tiempo. Entonces, es una alternativa también para colegios que tienen esa dificultad muchas veces económica o gestiones como de salir, de buscar experiencias de conexión en el mismo lugar donde están. Yo quiero manifestar que las áreas protegidas están disponibles permanentemente, ¿ya? A solicitud de los profesores de las escuelas. ¿Ya? Así que se puede trabajar en el aula, también lo podemos ver en la naturaleza. Y eso es súper importante, sobre todo saliendo de pandemia. Nosotros hemos tenido mucha carga también de colegios y de gente que quiere ir a la naturaleza y estar más cerca. Hemos desarrollado los últimos años baños de bosque, que es una técnica también del encuentro del ser humano con la naturaleza y también obtener beneficios del encuentro. Y eso está disponible a solicitud de los profesores y de los colegios. Eso también, y ahí se comparte lo que se ve en el aula, por supuesto después con una actividad en terreno. Digamos, tú mencionaste que, esto es una pregunta porque me sorprende un poco mi ignorancia nomás, pero que se habían loteado para parcela de agrado un sector que está protegido. No, fuera. En el límite de la... O sea, justo en el límite hacia afuera, claro. Eso, y hay varios estudios aquí en Villarrica, en todas... se está iniciando también una experiencia en la Universidad Austral de Valdivia en Cerro Castillo, en el sur, en Aysén. Cómo está afectando los loteos, la fragmentación de la propiedad a la biodiversidad. Yo mencioné delante varias amenazas. La construcción de la casa, el incendio, los perros, entonces, los gatos y una serie de... Ahí habría la ley se queda corta en el fondo. La ley, el marco legal se queda corto porque digamos el límite es el límite de la zona establecida, no pone restricciones al cordón. Sí, no tenemos ordenamiento territorial en Chile, sí tenemos ordenamiento urbano. Nos falta una ley, una legislación que está pendiente. Y eso no. Por otro lado, existe una ley que permite subdividir hasta media hectárea, que la ministra el SAC y de los años 80 en adelante. Entonces, esa se está usando para subdividir y tener parcelas de agrado. Y la migración por amenidad ha sido fuerte. O sea, después de la pandemia ha habido mucha gente que ha querido, probablemente algunos de nosotros también estamos viviendo en estos ambientes. Hemos buscado lugares más cercanos a la naturaleza y tener espacios también, más amplios que en la ciudad. Y eso ha sido súper fuerte. Un movimiento migratorio, principalmente de profesionales y gente que puede trabajar online porque se ha mejorado todo eso en la pandemia, ¿cierto? Hemos mejorado la conectividad en todo sentido. Entonces, eso es una amenaza que tenemos en la área protegida. De hecho, con Guillío está todo franqueado, Villarrica, Huerqué, pues todo con parcelas alrededor, que si no lo hacemos bien, vamos a tener problemas. De hecho, hemos tenido incendios allá en la punta del cerro, incendio de una casa que se le quemó la estufa y nos amenazó Huerqué hace un par de años. Entonces, eso tenemos y tenemos que enfrentarlo, porque es una realidad. Hace un par de semanas estuve en el Museo Arqueológico de los Andes y hablamos de este tema.
y salió en relación como con la sabiduría ancestral, le podríamos llamar, como la forma de lotear de antes, que tampoco digo que es la mejor, pero no es lo mismo colocar una reja que por ejemplo colocar una hilera de árboles para dividirlo, porque por último la diversidad de animales puede circular. ¿No? Y también podemos concentrar la densidad de casas, es un loteo, son unas 20 hectáreas, por ejemplo, y podemos concentrar las casas en un sector y todo el resto común. Entonces también hay formas de hacerlo, pero hasta ahora lo hemos hecho así, cuadradito. Solo para dejar, sucede que me quedo dando vueltas Osvaldo. ¿Cómo se logra esa conexión con CONAF para poder generar, por ejemplo, para el Día de los Parques Nacionales que viene pronto en junio, para poder asistir, visitar con escuelas? ¿Cómo se hace ese nexo? Hay días que son liberados. Al Día del Patrimonio es liberada el ingreso a los parques y al área protegida. ¿Ya? Pero tenemos cupos, tenemos cabida, ¿cierto? Y también ustedes pueden mandar una carta a la dirección regional o al jefe del departamento solicitando 2 semanas de anticipación, indicando cuáles son el objetivo, los alumnos, la cantidad de alumnos, los nombres de cada uno y se hacen esa es la forma. Es muy sencillo. Ya. Ahora vamos a crear un formato, un formulario digital para que lo llenen nomás y lo envíen. Buenísimo, gracias. Y eso estaba permanente. Eso nosotros tenemos liberación de 50.000 personas al año, por lo menos. Toda aquí en la región. O sea, es bien importante esa contribución a ustedes. Funciona igual en todas las regiones. Funciona en todas las regiones. Quería hacerte una consulta. Tú hablaste de que tenían un manual para profesores, sí, que habían desarrollado el proyecto Explora, el proyecto de monitoreo escolar de fauna silvestre y educación ambiental en línea. Y quería saber si esos recursos estaban disponibles así como libremente. Mira, hicimos un manual para el programa Bosque Parque Escuela, que fue hecho hace unos 10 años atrás. ¿Ya? Hay un manual en el cual por cada malla curricular del curso, del primero básico a Sexto, sí lo conozco. sí, ese se hicieron sugerencias para que los profesores hicieran alguna actividad. Sí, ese está online. Sí, ese Sí. está. El de Forestín, ¿cierto? No es de De Forestín. Forestín también hay varios de Forestín, pero Es otro. Son manuales de primero básico y que tienen todas las asignaturas con posibilidades de incluir matemáticas, acciones. historia y algunas acciones relacionadas con el medio ambiente. Ujú. Sí, pero estos otros, los videos o para poder iniciarlo son de la Universidad de la Frontera, deben estar en en la UFRA. En YouTube están esos. Ajá, okay. Y lo otro fue un trabajo que se hizo acá, el profesor Nicolás Galvez, también parte del monitoreo de fauna escolar. Ya. Están acá en la universidad también, hay publicaciones y hay cosas asociadas. Eso está disponible en ResearchGate, como guía de monitoreo por fototransfer, ResearchGate. Y la CONAF también ha hecho monitoreo permanente en varias áreas protegidas, están disponibles también en las páginas de la CONAF. Para ir siguiendo qué pasa con los... Tenemos 40, 50 cámaras en distintos sectores, estamos siguiendo cada vez más. Lo que ha aparecido más son las vacas. Tenemos serios problemas con las vacas y cerca de las ciudades con los perros, Así es. con los jabalíes, con los bisones. Y mientras más acercamiento al ecosistema, más todavía llega la percepción de la invasión. Bien, con ese punto. O sea, no es negativo, hay una realidad. Con ese punto de realidad, con ese baño de realidad, tenemos que dar por cerrada la conversación porque ya son las 2:30. Y así que muchas gracias a los presentadores y a ustedes por la conversación.